compartir Eduardo, así puede compartir Gustavo. Gustavo Pino nos va a hablar de dinámica de procesos fotoinducidos en iones, estudios experimentales mediante espectroscopías láser acopladas a espectroscopía de masas en tándem. Gustavo es profesor titular del Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal del CONICET, y vicedirector del Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba, el instituto, como dijimos, de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Gustavo también ha dirigido 9 tesis de doctorado y sus intereses científicos de su grupo de investigación, química láser e interacciones no covalentes, se encuentran en la interfaz entre la espectroscopía molecular y la dinámica química, para la cual aplican métodos basados en el uso de láseres. Los estudios actuales están relacionados con la estructura y reactividad de especies de interés atmosférico y la interacción entre cationes y bases del ADN, como así también el desarrollo de nuevos materiales fluorescentes basados en la interacción de clústeres de plata y diferentes polímeros. Bueno, Gustavo, todo tuyo. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias Jorge y muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar de este encuentro. La verdad estoy muy agradecido. Y bueno, simplemente para empezar a contarles un poco, nosotros trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba, en el INFIC, y formamos parte del Laboratorio Internacional Asociado, LEMIR, Laboratorio de Estructura y Reactividad de Moléculas, Iones y Radicales en fase gaseosa, que es un laboratorio cofinanciado y coevaluado por el CNRS de Francia y por CONICET. Entonces muchos de los resultados que les voy a mostrar fueron obtenidos dentro de ese laboratorio. Mi grupo es el grupo de química láser e interacciones no covalentes del INFIC, y dentro del grupo lo que hacemos es realizar un estudio en la interfase, como dijo Gustavo recién cuando me presentó, entre la dinámica química y la física molecular, aplicando métodos que se basan en el uso de distintas espectroscopías láser para obtener la información más detallada posible a nivel molecular de distintos tipos de procesos que tienen lugar en sistemas de interés biológico, de la química atmosférica y de nanomateriales. Y la forma en que nosotros enfocamos la resolución de esos problemas o esos estudios es eligiendo modelos de muy pocos átomos, la menor cantidad posible, para después ir complejizándolos, y los estudiamos en fase gaseosa con distintos tipos de espectroscopía, espectrometrías de masas, y lo complementamos con cálculos de estructura electrónica. Ahora, la pregunta que viene siempre es por qué o qué relación tiene hacer estudios en fase gaseosa de sistemas tan complejos como, por ejemplo, materiales o sistemas de interés biológico. Y bueno, yo espero poder al final de la charla darles una respuesta a eso, pero mientras tanto voy a tratar de explicarles cuál es nuestro objetivo o por qué tratamos de ir con ese approach. Básicamente nos interesa estudiar el efecto de las interacciones inter e intramoleculares no covalentes, es decir, las interacciones débiles que existen entre distintas moléculas sobre la estructura, la reactividad y las propiedades ópticas de este tipo de sistemas. Para lo cual decidimos realizar un enfoque bottom-up, es decir, estudiar la evolución de las propiedades intrínsecas, moleculares intrínsecas de la molécula de interés con ese tipo de interacciones. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos, en lugar de hacer este estudio, estudiar el material completo o el sistema biológico completo, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos es una foto del estado inicial de la molécula, del sistema que nos interesa estudiar, y del estado final, es decir, cuando ya ocurrió la interacción, ocurrió la reacción química o el proceso, obtuvimos el material con las propiedades que deseamos, pero si tuviésemos que predecir o determinar cómo llegó alguna de estas personas desde este punto a este, no lo sabemos, nos falta la foto intermedia de cómo fue evolucionando ese movimiento para poder después hacer algún tipo de estudio predictivo o compararlo con algún cálculo de forma directa sin tener que hacer tantas aproximaciones. Entonces,
Este punto intermedio es el que tratamos de llenar aislando esos sistemas lo más que podemos e ir estudiando cómo van evolucionando de a poco, y la idea es, al final del estudio, haber obtenido una fotografía de cómo evolucionó el movimiento de esta persona, para de esa forma tener información lo suficientemente detallada desde el punto de vista molecular para poder realizar y generar modelos que puedan predecir futuros comportamientos. Y la otra ventaja de realizar estudios en fase gaseosa es que tienen una correlación directa con los estudios, con los cálculos teóricos, sin necesidad de hacer demasiadas correcciones o suposiciones, ya que la mayoría de los cálculos teóricos están para sistemas in-bug. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar estos estudios? Bueno, lo primero es generar este tipo de interacciones intermoleculares y poder aislarlas en fase gaseosa, para lo cual formamos complejos de Van der Waals o de puente hidrógeno, y en este caso, un problema a resolver es que las interacciones estas que mantienen unidas a las dos especies, por ejemplo A y B, de forma no química, no covalente, son interacciones muy débiles y a temperatura ambiente están permanentemente, están por encima, la energía a temperatura ambiente está por encima de la energía de enlace, este pozo de potencial intermolecular es muy pequeño y por lo tanto no se mantienen unidas el tiempo suficiente que necesitamos para estudiarlas. Entonces lo que debemos hacer es de alguna forma bajar la temperatura para que la energía térmica del sistema quede por debajo de la energía de disociación del mismo y poder tenerlo como un conglomerado. Para eso hay varias técnicas. Nosotros una de las que más utilizamos es las expansiones supersónicas al vacío y generamos haces moleculares. Los ejemplos que le voy a mostrar hoy en particular, en esos ejemplos en particular usamos el enfriamiento criogénico en una trampa iónica, pero también se puede utilizar enfriamientos criogénicos en matrices de argón o nanogotas de helio superfluido, que en realidad son las que, con las que se alcanzan temperaturas más bajas. Se puede llegar hasta 0,4 Kelvin, por supuesto. Una vez que tenemos esos complejos formados, que se forman in situ en el experimento, de forma pulsada a la frecuencia que se esté haciendo el experimento, debemos seleccionar el tamaño o la cantidad de átomos o moléculas que deseamos estudiar, para lo cual aplicamos espectrometrías de masas. Una vez aislados, los estudiamos mediante las espectroscopías láser que les voy a comentar, y finalmente comparamos nuestros resultados experimentales con los cálculos de estructura electrónica. Entonces, para ir directo al sistema que les quiero mostrar hoy, primero los voy a introducir un poco en la estructura del ADN, que muchos de ustedes seguramente la conocen, pero básicamente el ADN está formado por 4 moléculas simples que se llaman las bases del ADN. En realidad son más complejas que esto, pero la parte que nos interesa a nosotros es esta. Una es la guanina, la citosina, adenina y timina, y entre ellas se unen a lo largo de una cadena, como si fuesen eslabones realmente, se enlazan químicamente para formar la cadena verde, por otro lado la cadena roja, y luego esas dos cadenas se enfrentan entre ellas y se unen como si fuesen las piezas de un rompecabezas, debido a estas interacciones intermoleculares que existen, que se conocen como interacciones de puente hidrógeno o enlace de hidrógeno, entre la guanina y la citosina específicamente, y la adenina y la timina, debido a que son justamente como los encastres del rompecabezas, y ese reconocimiento es muy específico y es el responsable de transmitir de forma eficiente la información genética a través de la duplicación del ADN justamente. Esta estructura de doble hélice la descubrieron o la publicaron por primera vez Watson y Crick en el 53 y ganaron el Premio Nobel de Química por ese descubrimiento. Ahora, lo interesante es que al ser el ADN una macromolécula, en realidad, cuando uno tiene en cuenta toda esa cadena larga y que se vuelve a unir con otra, es una macromolécula muy grande, es un polímero natural, que tiene cierta flexibilidad, y cuando empieza a interaccionar con cationes metálicos, con protón
o con distintas, con otros tipos de especies, empieza a formar distintos tipos de estructuras que también son interesantes desde el punto de vista biológico, pero en los últimos años ha recibido mucha atención desde el punto de vista tecnológico ese tipo de interacciones. En particular, a nosotros nos interesa qué ocurre cuando interacciona cationes plata y átomos de plata con estas cadenas de ADN. Y acá sí venimos a ver un poco lo que nos interesa. Hace unos años, en el 2002, en realidad los trabajos que pongo acá son un poco más nuevos, pero en el 2002 el grupo de Dickson descubrió que, o sintetizó por primera vez, unos agregados de cadenas cortas de ADN, en las cuales hay 10, 12 bases del ADN en cada cadena, con platas. Esto, cuando ellos sintetizaban esas cadenas cortas o mezclaban esas cadenas cortas de ADN con nitrato de plata y hacían una reducción química con borhidruro de sodio, como suele ocurrir cuando se sintetizan químicamente las nanopartículas de plata, encontraban que se producían un sistema con una fluorescencia extremadamente alta, lo cual no se condice con una nanopartícula, porque como bien dijo Eduardo recién, cuando tenemos nanopartículas y interaccionan con un campo electromagnético, lo que ocurre es la excitación del plasmón superficial que cohenchea la fluorescencia de ese sistema metálico. En este caso, lo que ocurre es que el ADN protege esos átomos y cationes plata y no permite que crezcan lo suficiente como para llegar al tamaño de una nanopartícula. Entonces lo que se termina teniendo es un aglomerado de unos pocos átomos de plata, como se ve acá en este espectro de masas, 2, 3, 6, se han encontrado hasta 12 o 15 átomos de plata, protegidos por esas cadenas de ADN, y eso hace que, al ser tan pequeñas esos sistemas de plata, en lugar de ser considerados como nanopartículas, no han llegado al tamaño necesario para desarrollar el plasmón y se siguen comportando como moléculas. Entonces, al comportarse como moléculas, tienen las propiedades ópticas de las mismas y por eso pueden florecer. Lo extraño es que el ADN en particular es una molécula que tiene un rendimiento cuántico de fluorescencia extremadamente bajo, pero sin embargo, cuando se une con estas partículas, todo el sistema adquiere rendimientos de fluorescencia altos, y algo que es muy interesante en estos sistemas es que variando la secuencia de bases, es decir, cómo acomodamos los eslabones en el ADN, varía el color o la longitud de onda de absorción de esos sistemas y de fluorescencia, como pueden ver acá. Estas son cadenas de 12 bases del ADN, si mal no recuerdo, y fíjense, hay en uno 3 citosinas, 3 timinas, 2 adeninas, en el otro 3 citosinas, 1 timina, 1 citosina, 2 timinas, y con variar simplemente eso, el color varía muchísimo. Algo que sí es necesario para que florezcan es que las cadenas esas de ADN sean ricas en citosina. Últimamente se ha descubierto también que cuando son ricas en guanina ocurre la fluorescencia, pero las primeras que se encontraron se había establecido que tenían que tener una gran cantidad de citosinas. A pesar de lo interesante que resultan estos sistemas, porque tienen un montón de aplicaciones, tanto desde el punto de vista de aplicaciones biológicas, de sensado, incluso como materiales para almacenamiento de energía, etc., aún quedan muchísimas preguntas por responder respecto al origen de estas propiedades y a cómo ocurren ese tipo de interacciones. Una de las preguntas más interesantes que hay para contestar es que cuando uno obtiene los espectros de absorbancia o de excitación, si quieren, de estos clústeres, lo que encuentra es una banda muy intensa en el ultravioleta correspondiente a la excitación o la absorbancia por parte de las bases del ADN, de las cadenas, y luego todos vienen acompañados por una banda que va cambiando dependiendo del clúster en el visible. Y esta sí depende del clúster metálico. Ahora, lo interesante de esto no sería nada sorprendente, porque si cambia el clúster metálico, cambia la banda, las bases del ADN absorben todas más o menos en la misma zona, entonces hasta ahí no hay ningún problema.
Lo sorprendente de esto es que cuando se excita la banda, por ejemplo, este clúster amarillo que emite a 560 y absorbe a 470 nanómetros, cuando se lo excita a 470 nanómetros, fluorece, como ven acá en el espectro negro, a 560 nanómetros. Ahora, cuando lo que se excita es las bases del ADN o la cadena del ADN, el espectro de fluorescencia que se obtiene es exactamente el mismo, que es el mostrado aquí en violeta. Esto significa que hay algún tipo de proceso fotofísico que hace que cuando se exciten las bases del ADN, termine floreciendo el clúster metálico. Y ese proceso fotofísico intrínseco del sistema todavía no se conoce, como tampoco se conoce muy bien cuál es el origen de que la fluorescencia sea tan alta para estos clústeres. El otro tema interesante para desarrollar o preguntas interesantes para contestar tienen que ver con la estructura que tienen estos clústeres y la estequiometría que se encuentra. En particular, el grupo de Elizabeth Wynne, en el año 2013, realizó un estudio muy exhaustivo en el cual caracterizó la carga mediante espectrometría de masas, pudo caracterizar la carga de distintos clústeres que se generan en las soluciones en función del número de átomos de plata. Y de esa forma determinó de toda esa cantidad de plata que hay mezclada con el ADN o ocluida dentro de las cadenas de ADN, cuál es la proporción de plata catiónica, es decir, plata más, y plata reducida, o sea, plata cero. Y pudo determinar que para que los clústeres esos sean fluorescentes, que son los que muestro acá en puntos rellenos, en verde o en rojo, pero rellenos, sí o sí tiene que haber presencia tanto de cationes plata como de átomos de plata. Y no en cualquier proporción, sino en proporciones determinadas que le permitieron a ella proponer que la forma en que se ubican son, o que se acomodan esos átomos o cationes plata, debería ser más o menos esta. Es decir, las dos hélices de las bases del ADN, las dos cadenas, y en el medio, en azul, están los cationes plata actuando como pegamento entre la base y una cadena de átomos de plata en gris en el centro. ¿Sí? Pero esto lo propuso en otra de las estequiometrías que encontró, formando este zigzag, pero también siempre el catión plata actuando de pegamento entre las bases y el átomo de plata. Esto ella lo propuso a partir de jugar un poco con las estequiometrías que encontraba, pero en realidad la verdadera estructura no se conoce, como tampoco se conoce hasta el momento, o no se conocía, cuál es el rol que ambas especies juegan, la plata cero y la plata más. Entonces, decidimos ver si podíamos desde nuestra aproximación experimental contestar alguna de esas preguntas y qué podíamos aportar al tema. Decidimos entonces trabajar con el sistema modelo que más esté estudiado porque es el más simple, que tiene dos cadenas de 12 bases citosinas y 12 átomos o cationes plata. Para lo cual, lo más simple que nosotros podemos estudiar dentro de este sistema, y tratando de hacerlo desde nuestro enfoque bottom-up, es una citosina con un catión plata. Para lo cual entonces decidimos generar este complejo y hacerle los estudios como lo solemos hacer generalmente. Para eso, esos estudios experimentales los realizamos en este equipo, que es un equipo que se construyó, bueno, hay dos en los que trabajamos, uno en la Universidad de Aix-Marseille con el doctor Christophe Jouvet, y el otro, que es exactamente igual, en la Universidad de Paris-Saclay con el doctor Gilles Grégoire, que forman parte del Laboratorio Internacional Asociado al EMIR, y bueno, estuvimos desarrollando este equipo, obviamente con financiamiento francés, por eso está en Francia, y lo podemos usar siempre. Este equipo es básicamente un espectrómetro de masas en tándem que permite el ingreso de láseres de nanosegundos o picosegundos sintonizables en longitud de onda. Y ahora se los muestro un poco más en detalle.
El equipo consiste básicamente en una fuente de ionización por electrospray, en la cual introducimos una solución de citosina, nitrato de plata en agua, y cuando ingresa al espectrómetro de masa, automáticamente el solvente se evapora y quedan las especies en fase gaseosa. Cuando tomamos un espectro de esto que ingresa acá, lo que observamos, este es el detector, esta parte que se encuentra acá es una trampa de iones octupolar, que lo único que hace, como este sistema funciona pulsado a 10 Hz, necesita formar paquetes de iones. Entonces en esta trampa lo único que hacemos es acumular iones para aumentar la concentración, y después largamos el pulso y los dejamos volar hasta el detector, o los vamos atrapando en distintas zonas. Cuando tomamos el espectro, vemos que el espectro de masas tiene bastantes cosas: 2 citocinas, una plata; 3 citocinas, una plata; 4 citocinas, una plata, y distintas cosas que las podemos variar variando las proporciones de citosina y plata que pongamos en la solución. Sin embargo, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es que cuando llegue a esta zona, que es la zona donde se ocurre la interacción con el láser, ponemos un mass gate, que es básicamente un campo eléctrico positivo permanentemente encendido que repele a todos los iones, y cuando llega el paquete de iones con los iones que de la masa que a nosotros nos interesan, apagamos ese campo eléctrico por unos microsegundos y lo dejamos entrar a la trampa cuadrupolar. Esta trampa cuadrupolar está enfriada a 6 Kelvin por un crióstato, y unos milisegundos antes de que ingresen los iones, la llenamos de un pulso de helio. El helio se enfría a la temperatura de la trampa, y cuando ingresan los iones, que los frenamos para que la colisión contra el helio sea muy débil, los dejamos otros 10 o 20 milisegundos que colisionen con ese helio, se termalicen a esa temperatura, y alcanzan entonces temperaturas de alrededor de entre 10 y 50 Kelvin, dependiendo del sistema en particular. Eso hace que entonces las especies que nosotros tenemos queden unidas durante algún tiempo, porque no va a haber colisiones. Después de eso hacemos vacío a la trampa y quedan solo atrapados los iones. Y por otro lado, relajamos todos los modos vibracionales y rotacionales que están poblados a temperatura ambiente. A esa temperatura se despueblan, y por lo tanto la espectroscopía es mucho más simple y limpia. Una vez que los tenemos ahí, entonces, si decidimos aislar, por ejemplo, esta masa, el espectro de masas, una vez aislado, termina simplificándose. Como pueden ver aquí, se ve una única masa, que es el de la citosina con una plata. Estos picos corresponden a la composición isotópica de la plata, y una vez que está en la trampa, entonces disparamos los láseres que deseamos utilizar para hacer espectroscopía. ¿Y qué es lo que observamos? Que aquellas longitudes de ondas del láser, el cual se está escaneando, se está sintonizando de forma permanente, aquellas longitudes de ondas para las cuales el fotón tiene una energía resonante con una transición del agregado que tenemos ahí aislado, el agregado absorbe ese fotón, y la forma de disipar la energía es fragmentándose. Entonces, la forma en que nosotros observamos que ese agregado absorbió un fotón, y por lo tanto hay una transición a esa longitud de onda, es viendo si se nos generan o no fragmentos y cuánto. Entonces, a medida que el láser se va escaneando en longitudes de onda, vamos recogiendo los espectros de masas. Bueno, algo que no les expliqué es que una vez que ocurre eso, liberamos los iones y los dejamos volar hasta el detector para obtener el espectro de masa, ¿sí? Entonces, a medida que el láser se va escaneando, el sistema va recogiendo los espectros de masas, y la computadora lo que hace es simplemente calcular la eficiencia de fragmentación a cada longitud de onda. Y para nosotros, el gráfico de la eficiencia de fragmentación en función de la longitud de onda es equivalente a obtener un espectro de absorbancia, ¿sí? En este caso es un espectro de acción o excitación, porque estamos viendo el resultado de la absorbancia. Entonces, acá les muestro los resultados en el agregado citosina-plata.
El primer espectro es el espectro de masas del agregado citosina-plata. Fíjense que hay un poquito de plata, pero esto está en el background de la señal, así que no le vamos a dar importancia. Cuando disparamos el láser, sintonizado por ejemplo a 315 nanómetros, además de todo lo que teníamos antes, aparece una nueva masa a 111, correspondiente a la citosina más. ¿Sí? Este sería nuestro fotoproducto. Cuando hacemos la diferencia entre ambos espectros, vemos que la masa del ion padre del cual partimos aparece de forma negativa, porque justamente cuando absorbe ese fotón de 315, reacciona y se fragmenta en parte porque absorbió esa longitud de onda y aparece en positivo el producto. Entonces, cuando nosotros integramos estas masas en función de la longitud de onda, obtenemos nuestro espectro de fotofragmentación o, si quieren, el espectro de absorbancia del agregado de una citosina con un catión plata pegados. ¿Sí? No me voy a detener en analizar el espectro, nosotros podemos obtener mucha información de estas transiciones que se ven ahí, pero no es el objetivo de hoy. Lo que sí me interesa es que la reacción que ocurre para producir esa fragmentación es una reacción fotoquímica en la cual uno parte del agregado en el estado fundamental con la carga positiva localizada sobre el catión plata, y luego de la interacción con el láser, la carga positiva la tenemos localizada sobre la citosina y la plata está neutra, por eso es que no la detectamos. Cuando hacemos nuestros cálculos de estructura electrónica, lo que observamos efectivamente es que esa excitación a esta longitud de onda corresponde a promover un electrón que está localizado sobre el oxígeno o el carbonilo de la citosina, se promueve luego de la excitación al átomo de plata o al catión plata, por lo cual la carga positiva queda sobre la citosina y el catión plata se neutraliza con ese electrón. Entonces, acá estamos aprendiendo a partir de este resultado que probablemente la razón por la cual en los experimentos en solución de esas cadenas de ADN con la plata, cuando se excita las bases del ADN en el ultravioleta, se ve que florece el clúster metálico. Y probablemente la razón sea esta, porque cuando excitamos la base, automáticamente toda la excitación es transferida al clúster metálico y por lo tanto el clúster metálico es el que después va a emitir el fotón. Ahora bien, ya resolvimos en cierta forma el sistema más simple. Vamos un poquito más adelante, complejicémoslo, para nosotros esto ya es tener muchísimos átomos, y pongamos dos citosinas y un catión plata. Lo primero que hicimos fue determinar cuál es la estructura de ese clúster, porque es interesante justamente por esto, porque necesitamos saber en qué parte de la cadena aparece la plata, o cómo hace para protegerse con el ADN, y cómo se acomodan las citosinas. Si recuerdan, la base complementaria de la citosina que formaba el par del rompecabezas era guanina. Entonces, cuando hay dos citosinas, algo tiene que ocurrir, algo se tiene que reacomodar para que ese rompecabezas funcione. Y probablemente la pieza que está faltando o el pedacito que no engancha lo está supliendo el catión plata. Entonces, para eso utilizamos el Free Electron Laser de Orsay, que es un láser infrarrojo, es una facility tipo un sincrotrón que uno pide turnos. Con este láser se pueden obtener espectros infrarrojos de estas especies de una forma similar a la que les comenté antes, pero en lugar de fotones ultravioleta, infrarrojos. Y a partir de la espectroscopía infrarroja nos da información sobre las huellas dactilares de las distintas especies. Al interaccionar de distintas formas con la plata, por ejemplo, en distintas posiciones, los osciladores de los enlaces van a variar sus frecuencias y por lo tanto nos van a dar una idea de cómo están acomodados. Efectivamente, obtuvimos el espectro infrarrojo, lo simulamos y llegamos a la conclusión de que el catión plata está interaccionando justo entre medio de las dos citosinas a través de estos nitrógenos que se encuentran aquí en azul, y las dos citosinas están de forma opuestas acomodadas.
este oxígeno mira hacia abajo en esta y hacia arriba en esta, y eso desde el punto de vista del ADN es una geometría cis-SOI, que es importante después al momento de pensar cómo está acomodada esa cadena de varias citosinas, de 12 citosinas con las platas, ¿sí? Este sistema, estas dos citosinas y la plata son planas, entonces después podemos pensar en apilarlas y ya se los voy a mostrar un poquito más adelante de la charla. Una vez que obtuvimos la estructura, volvimos al equipo que les mostré antes de iones fríos y obtuvimos el espectro electrónico en el ultravioleta, ¿sí? Solo que en este caso, además de obtener el espectro del clúster de citosina de 2 citosinas con una plata, también obtuvimos el de 2 citosinas con un protón, ¿sí? Un hidrógeno sin el electrón. Hasta acá ningún problema porque son los dos espectros bastante parecidos, incluso absorben en la misma zona, que es la zona a la cual absorbe la citosina en sí. Lo interesante es cuando uno hace un zoom a este recuadro azul que tengo en ambos lados. Si se fijan, estoy graficando en ambos casos 600 centímetros a la menos 1. En el caso del clúster con el protón, lo que observamos es que las bandas son bastante anchas, de alrededor de 100 centímetros a la menos 1. El láser que nosotros usamos tiene un ancho de banda, como es un láser de picosegundos, tiene un ancho de banda de alrededor de 10 centímetros a la menos 1. Cuando nos vamos al espectro del clúster con plata, esas transiciones son muchísimo más estrechas. De hecho, están limitadas por el ancho espectral del láser que utilizamos. Nosotros a partir del ancho de banda de una transición lo podemos relacionar con el tiempo de vida del estado excitado y cuando obtuvimos esa información llegamos a la conclusión de que el tiempo de vida del estado excitado del clúster de 2 citosinas con un protón es de 85 femtosegundos, mientras que cuando reemplazamos el protón por una plata, ese tiempo se alarga a más de 5 picosegundos, ¿sí? Este es el tiempo de vida aproximado que tiene la citosina sola y es lo que explica por qué el ADN tiene un rendimiento cuántico de fluorescencia tan bajo. El estado excitado vive muy poco, no tiene tiempo a florecer. Sin embargo, cuando agregamos la plata, encontramos que realmente la plata alarga el tiempo de vida del estado excitado y por lo tanto permite que el sistema florezca como se observa realmente en solución acuosa. Y en esos sistemas mucho más grandes de 24 citosinas y 12 platas. Ahora bien, nuestros cálculos de estados excitados lo que muestran es que en el caso del sistema que tiene un protón, el estado que se excita es el rojo, ¿sí? Excitamos el estado, pero inmediatamente una de las citosinas se tuerce y eso hace que el estado excitado se cruce con el estado negro, que es el fundamental. Y en el espacio de 85 femtosegundos, ese estado excitado, la población o la función de onda que teníamos en el estado excitado pasa al estado fundamental. Encuentra una vía ultra rápida de desactivación o de conversión interna a través de una intersección cónica y por lo tanto no le da tiempo a florecer. En el caso del sistema con plata, de nuevo, el estado que excitamos es el rojo, pero la presencia de la plata rigidiza el sistema, no permite que se doble y fíjense que este cruce no se da en ningún momento. Por lo tanto, esto le permite al sistema vivir lo suficiente en el estado excitado como para florecer, ¿sí? Que era otra de las preguntas que nos habíamos hecho en un principio. Gustavo, Ahora, sí, 5 minutitos, por favor. perfecto, estoy terminando. Gracias. Entonces, decidimos usar estos resultados microscópicos y moleculares que habíamos obtenido y en una colaboración con Cristian Sánchez, un teórico que estaba hasta el año pasado en el INFIC y ahora está en la Universidad de Cuyo, compañero de la facultad, decidimos iniciar una colaboración y usamos nuestros resultados microscópicos experimentales para incluirlos en un modelo y hacer cálculos del sistema más complejo ya de varias bases del ADN con varias platas y ver si se ajustaban o había compatibilidad entre lo que nosotros encontramos
y lo que se encuentra en los sistemas complejos en solución. Entonces, lo primero que hicimos fue apilar estos sistemas que habíamos encontrado, Sisoid, perdón, no es Sisoid, es Transoid, fue una confusión mía, y está mal escrito en la transparencia. Los apilamos para generar la doble hebra. Aquí estas cintas celestes que se observan son las partes que no estoy dibujando en la citosina, que son las que hacen que se unan y se formen los eslabones. Las acomodamos según lo habíamos encontrado nosotros en nuestros experimentos y lo excitamos. Cuando lo excitamos, lo que encontramos efectivamente es que en este sistema, que es similar al que se encuentra experimentalmente cuando se generan los clústeres fluorescentes, los orbitales que se despueblan ante la excitación son justamente los que se encuentran sobre las citosinas. Y los orbitales que se pueblan durante la excitación son justamente los del centro, que corresponden a la plata, que es justo lo que habíamos encontrado nosotros, una transferencia de carga desde la citosina a la plata. Acá ven cómo evoluciona en el tiempo la carga de la citosina, que se hace cada vez más positiva, y de la plata, que se hace cada vez más negativa. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el rol de la plata y la plata más. Wien había propuesto que se generaban estos zigzag en los cuales el catión plata actuaba de un pegamento entre la base y la plata neutra. Entonces, nuevamente, generamos nuestro sistema, solo que ahora distribuimos de esa forma los átomos y los cationes plata, dejamos esto por dinámica molecular que se acomode y pusimos una determinada cantidad de carga. En el programa no se puede decidir dónde va a estar la carga. Se le pone la carga total al sistema y el programa la distribuye de la forma más adecuada. Y lo hicimos de dos formas. En uno, supusimos, acá les estoy dibujando nada más que el corazón, la parte metálica. Supusimos que todo está neutro y en otro que todo está cargado. Fíjense que cuando todo está neutro, lo que ocurre es que los átomos del costado, los side silver, que son los que actúan de glue o de pegamento, adquieren una carga parcialmente negativa, ¿sí? O ocurren pequeñas transferencias de cargas adentro y adquiere una carga parcialmente negativa. Mientras que cuando está cargado, realmente los side silver son los que adquieren o los que tienen la mayor carga positiva. ¿Y esto qué hace? Que al momento de excitarlos o de excitar a la citosina, si el átomo que va a recibir el electrón, porque es el más cercano, está parcialmente cargado de forma negativa, va a sentir cierta repulsión hacia ese electrón y va a impedir la transferencia de carga y por lo tanto no se va a dar el proceso que tiene que ocurrir para que después florezca el clúster metálico. Mientras que es algo que nosotros habíamos encontrado realmente, que la transferencia de carga es la que maneja la fotofísica del sistema. En el caso de los clústeres cargados, por el contrario, el átomo que va a aceptar esa carga está cargado positivamente y le es muy fácil tomarla. Y después sí, ocurren una serie de procesos que no nos vamos a meter ahora a charlarlos, pero realmente hemos podido aprender bastante de desde este enfoque que les traté de transmitir desde el principio. Bueno, esto no se los voy a mostrar, pero básicamente estamos trabajando con clustercitos de plata en otros tipos de polímeros que nos permiten hacer estructuras, microestructuras fluorescentes, o estudiar pequeños clústeres de plata ahora sí en solución, pero libres, sin ADN, pero como estoy fuera de tiempo, voy directamente a las conclusiones. Teníamos 4 preguntas. ¿Cuál es el origen de la alta fluorescencia? Y hemos encontrado que la plata le confiere cierta rigidez al sistema, evitando esa desactivación no radiactiva y por lo tanto les permite que florezca. ¿Cuál es la fotofísica intrínseca? Básicamente la transferencia de carga desde el ADN a la plata, que hace que se excite la plata o se excite el ADN, siempre florece plata. ¿Cuál es la estructura? Bueno, de nuevo, tengo el error acá de cisoid, es transoid, perdón. Y finalmente, el rol de la plata, que es actuar de pegamento y recibir la carga transferida por la citosina. Entonces, ahora sí, ¿por qué hacemos estudios en fase gaseosa? Bueno, porque nos permiten encontrar cuáles son todos los
puntos o las fotos intermedias que nos dan la posibilidad de construir la historia y acceder a información detallada para explicar sistemas complejos. Entonces, esto también justifica que la ciencia básica y fundamental da respuestas a sistemas complejos de la ciencia aplicada y que merece la pena seguir siendo mantenida y subvencionada. Finalmente, bueno, le agradezco a mi grupo, a los nuevos integrantes del grupo, en particular a Martín, a nuestros colaboradores franceses y a Matías y Cristian, con quienes hicimos en particular este trabajo, bueno, a las agencias y a las instituciones que nos financian el trabajo que hacemos y por supuesto a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Excelente presentación, muy claro, muy detallado el problema a resolver, obviamente desde un punto de vista bastante fundamental y, digamos, obviamente muy trascendente para futuras aplicaciones para resolver otro tipo de problemas más prácticos. Acá tengo una pregunta en el chat donde dice, bueno, es María Laura Pedano, dice, hola Gustavo, Hola, lindo Laura. verte, muy clara tu exposición. ¿Se pueden medir secuencias de ADN más grandes que un par de bases? Hola Laura, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mucho gusto. Sí, efectivamente. Nosotros en realidad cuando empezamos con estos sistemas fuimos un poco más ambiciosos y decidimos empezar a medir la citosina, la cadena de citosina con 12 bases. Obtuvimos los resultados, pero realmente era imposible interpretarlos con el grado de detalle que nosotros pretendemos. Por eso empezamos a achicarnos y en este momento tenemos estudiados sistemas con 2 o 3 bases en cada cadena. Pero es un proceso que se tiene que ir construyendo de a poco para ir entendiendo paso a paso los resultados que uno va obteniendo. Excelente. Te hago una pregunta que, bueno, se me ocurre, es un poco más general y tiene que ver con este tipo de infraestructura. ¿Está pensado montarla en Córdoba o en algún lugar del país o juntarse con grupos del país para llevar y tener este tipo de estudios básicos y relevantes en una amplia gama de aplicaciones? Por lo que contaste, además de, bueno, de haberse perfeccionado en Francia, me parece que sería interesante si se logra una masa crítica propia acá en el país para encarar este tipo de problemas. Sí, sería fantástico. La verdad, a mí me encantaría. Lo que nosotros tenemos en Córdoba es este tipo de estudios los podemos hacer con especies neutras. En lugar de iónicos, podemos generar los mismos agregados, pero neutros, y eso sí lo podemos hacer porque podemos enfriar con expansiones supersónicas, tenemos los espectrómetros de masa y es lo que venimos haciendo hace bastantes años, más o menos desde el 2005. Hace unos años empezamos a modificar nuestros espectrómetros de masas para hacer este tipo de aplicaciones, pero bueno, hacer desarrollos tecnológicos en este momento y poner a punto este tipo de técnicas es como bastante complejo desde el punto de vista económico y del apoyo técnico. La verdad sería fantástico porque pueden funcionar realmente como facilities. Sabiendo qué es lo que uno está buscando, en 2 o 3 semanas se pueden obtener resultados que a lo mejor después nos llevan 3 años entenderlos, pero realmente puede funcionar como una facility y sería fantástico. ¿Y cuánto estimás que puede ser un costo aproximado para tener una instalación más o menos Eh, operativa? $500.000. Sin el láser de electrones libres, sino con... No, bueno, el láser de electrones libres es algo que venimos charlando, lo he conversado con Alex Feinstein alguna vez en el Sinala, que estaría bueno tener una facility de ese tipo. Pero un espectrómetro de masas como ese, con todas con las todas las... propiedades que tiene y algún láser de picosegundos, nosotros tenemos de nanosegundos de colorantes, pero alguno de picosegundo entre 500 y $700.000. Bueno, es un número que se podría... Es un número, sí, sí, accesible, pero no con subsidios hoy en día de los que adquiere un grupo. Ahí te paso otra pregunta, la última, de Rodrigo Palacios, dice linda charla. El tiempo de vida del estado excitado del complejo es 5.3 picosegundos. Suena sorprendente que
con tan corto tiempo de vida vean alta fluorescencia. ¿Cuáles son las otras vías que compiten con el decaimiento? ¿Cuáles son los rendimientos cuánticos de fluorescencia? Mira, los rendimientos cuánticos de fluorescencia dependen, nosotros no los podemos medir en forma absoluta en nuestro experimento. En el caso de los agregados de las cadenas de ADN en solución y eso, son muy variables y dependen muchísimo de la secuencia de bases. Entonces, no te podría dar un número exacto. 5,3 en realidad es nuestro límite mínimo, ¿sí? Es mayor que eso, porque como estamos limitados por el ancho de banda del láser, seguramente es un poco más alto, a lo mejor 1 o 2 órdenes de magnitud mayor. De todas formas, en ese tipo de complejos, las otras cosas que compiten generalmente son procesos de intersystem crossing a otros estados y de intersecciones cónicas que hacen conversiones internas al estado fundamental. El intersystem crossing al estado triplete es muy eficiente. Recientemente hemos encontrado que hay un intersystem crossing muy eficiente al primer estado triplete y ahí está, probablemente se retenga bastante de la población. Pero bueno, el 5,3 es uno de los límites, ¿sí? Probablemente sea más largo que eso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te agradecemos Gracias a nuevamente tu ustedes por la participación y invitación. bueno, gracias por compartir tus interesantes resultados. Muchas Bueno, gracias. vamos a pasar a la próxima charla, la última de este bloque. Les recuerdo que va a estar la mesa redonda, tendiendo puentes entre sociedad y comunidad científica, posibilidades de la fotónica en la resolución de problemas sociales y productivos. Recuerden que hay otro enlace para entrar en esa reunión, en esa mesa de debate. Yo ahora lo voy a poner en el chat por si alguien no lo tiene, así que lo voy a pegar ahora en el chat. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación de Rodrigo Palacios. Él nos va a contar de nanopartículas de polímero conjugado, estudios y aplicaciones. Rodrigo es licenciado en química de la Universidad Nacional de Río Cuarto y se doctoró en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, y después hizo un postdoctorado en la Universidad de Texas. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ha sido un científico repatriado a través de los programas